Hemos llegado a Yare, municipio Simón Bolívar, para contar, rememorar en testimonios la historia de Salvador, un hombre al que muchos llamamos amigo. Recordar a este gran amigo es llenarnos de alegría, es llenarnos de risa, de sonrisa. Salvador siempre nos recibía con una sonrisa en la cara, con un abrazo fraterno. Tengo muchas anécdotas con Salvador, pero una en particular me marcó para siempre. Yo le renuncié porque tuvimos un desacuerdo. Yo era jefa de UVC y le dije que renunciaba porque estaba brava con él. Yo estaba muy brava y las palabras de él fueron: tú no te puedes poner brava conmigo, no me puedes renunciar, porque las madres no se ponen bravas con sus hijos. Y ahí me marcó, ya de ahí en adelante fue mamá, fue hijo, hasta el último día de su vida. Siempre tuvimos contacto, nos dimos mucho amor, era una persona muy leal. Recuerdo que su alegría siempre en todas las reuniones, justamente en la pandemia que nos tocó atravesar cuando éramos alcaldes, porque cada una de las reuniones que sostuvimos a través de videoconferencia, que era el método que había en ese momento para poder encontrarnos, Salvador siempre rompió el hielo con un chiste. En la videoconferencia, saludando a todo el mundo, echándole broma a todo el mundo, burlándose de la gente, y bueno, eso nos relajaba en cada reunión antes de empezar la misma junto al nuestro gobernador Héctor Rodríguez. Salvador para mí es un gran amigo, representa un líder genuino de este pueblo de Yare, y cada vez que estamos por estas calles lo recordamos con cariño en los rostros de su pueblo, en el abrazo de su pueblo, que sé que por siempre, así como nosotros, nunca lo va a olvidar. Muy noble, muy humana. Hablar de lealtad es hablar de Argenis Salvador Felipe. El Salvador profesor, el Salvador amigo, el Salvador político y para mí en especial el Salvador padre. Ese que siempre nos dio a toda la juventud el ejemplo de la constancia, de la disciplina y sobre todo del estudio. Siempre nos dijo, ser político es bueno, pero político sin estudio no va a ningún lado. Era definirlo como la unidad de este pueblo, el amor, la constancia, la dedicación, la hermandad y la humanidad que lo caracterizaba. Hablar de Salvador el día de hoy es de verdad que complicado, ¿no? Pero a la vez él mismo me da esa fuerza como para seguir definiendo lo que él nos enseñó. Era un hombre que le podían hacer daño y perdonaba, y siempre me decía, sigamos adelante. Salvador era un ser de luz con una energía extraordinaria, hermano de sus hermanos. Él era el papá, el tío, el amigo, un ser, bueno, incondicional para con todas sus personas, con todas las personas de este municipio y de todo el estado Miranda, porque de verdad que Salvador trascendió a cada espacio donde estuvo y dejó una huella muy importante en los corazones de cada uno de los mirandinos. Yo peleaba muchísimo con él, recuerdo, porque él todo el tiempo, oye, cuando alguien le hacía algo o decía algo de él, yo iba como una fiera y le decía, pero Salvador, vamos a darle y tal, no sé cómo, y Salvador me decía, tranquilo, yo soy un hombre de fe y hay que dejar esto en manos de Dios. Salvador, en una palabra, es bendición, aunque no hace falta una palabra para describirlo. Es alegría, es energía. Y lo que mejor hizo Salvador es que nos unió más. Aquí me dejó unos hermanos increíbles y lo que puedo decir que es una verdadera familia. Yo entiendo que tengo que dejarlo ir, pero siempre va a estar aquí en mi corazón. Y para mí él no ha muerto, simplemente se multiplicó. Salvador es esa balanza de puras cosas positivas. No hay un día en que yo no piense qué haría él en cualquier situación complicada en que nos encontremos. Se quedan cortas las palabras para expresar lo que él era realmente. En amor, en alegría y en disciplina.
Estamos aquí en la Plaza Bolívar de San Francisco de Yare, el pueblo que vio nacer, que vio crecer, que vio formarse y que tuvo como un gran líder a nuestro querido hermano Salvador Medina. Hablar de Salvador es hablar de lealtad, amor, familia. Con Salvador viví todo lo que fue mi pregrado y mi posgrado. Gracias a él soy hoy en día profesor de educación física, compadre. Un poco sobre este extraordinario compañero, ser humano, político, profesor, luchador social, pero sobre todo humanista, que fue Salvador Medina. Hoy escasamente a un año, hoy se cumple un año de la partida física, de la siembra histórica de este extraordinario joven, patriota, compañero, quien me acompañó en esta lucha. Estuvimos juntos durante muchísimos años luchando y que nos correspondió también ser alcaldes de dos pueblos hermanos, el pueblo de San Francisco de Yare y el pueblo de Ocumare del Tuy. Y en esta etapa de alcalde, en tiempos difíciles, en tiempos de grandes dificultades, nos tocó pues andar así, muy unidos en todo momento, demostrando pues que los hijos de Chávez en unidad perfecta nos ayudamos para seguir adelante y seguir defendiendo la patria y la revolución bolivariana. Vivimos momentos muy difíciles en nuestra época de alcalde, que luego pues nos tocó vivir en la gobernación de Miranda, estando en distintas responsabilidades. Bueno, Salvador Medina, creo que era un gran hermano, amigo. Si hay una palabra que lo pueda definir, es que era un socialista, pero de la práctica. Una persona preocupada por el más vulnerable, una persona preocupada porque el que más necesita, una persona que sufría con el que sufre. Yo recuerdo que unos días antes de su triste desaparición física, nos reunimos en mi oficina y me dice: Hugo, yo necesito que estas carpetas tú se las entregues directamente al ministro, porque son 5 casos de vivienda que están demasiado vulnerables y las necesitan. Yo le decía: Salvador, pero después de Semana Santa lo podemos hacer. No, hermano, háblalo de una vez, esto es urgente, háblalo con el ministro, porque de verdad esta gente la necesita. Yo no entendía por qué tanta insistencia en que lo hiciera antes. Ahora fíjate, después comprendía como el destino que le tocaba a Salvador. Bueno, anécdotas con él, muchísimas. Cada vez que lo invitaban a comer en cualquier sitio, yo me ponía con los escoltas, con los choferes, y él decía: no, siéntate aquí, porque tú eres el que anda conmigo para arriba y para abajo, te tienes que sentar aquí al lado mío. Y lo que él comía, yo lo comía, fuera lo que fuera. Y no, y él era, no sé, buen padre, buen amigo, era incondicional con todo el mundo, desprendido, don regalón, a veces yo le decía, porque lo que tenía lo daba, no tenía ese amor a las cosas, y era lo que lo caracterizaba, pues. La noticia fue muy entristecedora. Mucha gente en Miranda y aquí en este pueblo, su pueblo, en Yare, miembro de los Diablos Danzantes de Yare, un cultor, un deportista, un político, pero sobre todo un socialista y un hermano de la patria, de la revolución. Ahorita que yo también estoy en tema de la alcaldía, yo tuve varias obras el primer año. Ajá. Y yo cada vez que iba a hacer una vaina: vente para acá, ¿cómo es esto? Y él estaba ahí, se le ponía: cómalo para acá, eso, ¿no? Y llegaba y le formaba pero a mi equipo. Ajá. Pero yo no sabía. Me decía: mira, no, nos vemos en el bulevar de la entrada. Y antes de yo llegar, ya estaba él ahí. Yo lo veo que formando, pues por supuesto nadie le decía nada, porque sabían lo que Salvador con uno, como hermano. Y siempre: mira esto, aquí, allá, tu equipo, la cosa. Y nunca en ese año, el primer año de alcalde fue 2022, todo el tiempo estaba conmigo en todos los años. Mira, te tengo una cosa. Él vio los postes aquí cuando Salvador hizo esto, y él lo innovó porque sacó. Sí, sacamos unos postes distintos y me dijo: así. Que fue cuando inauguramos el bulevar. Y él fue partícipe de esa obra, de principio a fin. Él le cambió la falta. Sí. Aquí estoy con varias generaciones de hermanos de Salvador, ¿verdad? Hermanos que le dio la vida. Ciertamente
Ellos tuvieron la oportunidad de muchos años que estudiaron con Salvador, trabajaron con Salvador. Ornella, que bueno, se convirtió en otra de esas hermanas, comadre, María Ángel, que fue otra hija adoptiva, estaba como concejal. Yo, por supuesto, fui ese hermanito pequeño. Ese hermanito pequeño. Que tenemos, ¿verdad? Sí. Hay que estar pendiente del hermanito. Mire, ese siempre Es lo que hace. me formaba unos líos, pero los conversaba con Saúl, con Año, con varios compañeros. Era ese hermano, ese padre, ese amigo que te formaba un lío, pero te lo formaba abrazándote y riéndose. Una sola vez yo me acuerdo de ver a Salvador molesto, una sola vez en mi vida lo vi molesto. Fue en la universidad y montamos una actividad, planificamos una actividad para defenderlo un día. Y llegamos ese día y tuvimos que cambiar todo porque no teníamos, era una manifestación, estábamos viendo antropología y entonces teníamos que llevar una manifestación cultural y nosotros llevamos los diálogos. Cuando llegamos allá, el tambor roto, sí, se molestó y lo habló duro y yo. Después como la media hora, resolvíamos así, tomamos lo otro. Dale, pues. Pero una sola vez que yo digo que lo vi molesto, de repente salió todo así, no tengo paciencia histórica, decía él. Y como profesor, yo me acuerdo que también me tuvo la oportunidad de que me diera clase en séptimo y bueno, profesores que pana que tú, como el de escuela, ¿sabes? Tú llegabas al Libertador y era ese profesor de la escuela. Pasaba metido mucho. Así, Deportivo. tú veías que todo el mundo llegaba enfusado la vaina y él llegaba con una chemí o con una Venezuela, con bromas así. Y todo el mundo se quedaba viendo así como que con su estilo Jordan, deportivo. Aparte que se daba a querer, ¿no? Yo no soy de aquí, ustedes no saben que yo soy barlovento. Eres una hija adoptada Una de hija de Yare. Yo me De siento, Yare. porque de paso el día de mi cumpleaños, el día de la yareidad. Entonces, 3 de julio. Entonces, él decía aquí que yo te voy a enseñar a amar este pueblo, ya tú vas a ver. Y de verdad, cuando uno viene para acá, la energía es increíble y no hablar de Salvador o no pasearse esperando que él salga en un momento, ¿no? Yo aquí tengo unas anécdotas también, pero de Jonathan, él diciéndome algo de Jonathan con respecto a un mural, pero esas anécdotas no van a salir en cámara. Son tras bastidores. Pero de verdad que sí, y también iba con el tema de la tradición, no sé si ustedes hablaron de eso. Él nos enseñó realmente a amar lo que es el Cristo, que no sabíamos qué era eso tan potente, como cada año mientras él estuvo, eso fue en aumento, más gente, y yo creo que al final venía más gente por las historias que contaba Salvador, que por la misma tradición entera, ¿no? De hecho, recuerdo que los últimos diablos que venimos a acompañarlo fue 2022, estaba de alcalde, ¿cierto? Y él, recuerdo, estábamos en la licorería, bajando aquí, ¿no se ve la calle? Esa es la calle Cacique. La calle Cacique, cerca de la licorería allí. Estamos tomando una sopa. Eso yo recuerdo que él ese año uno conservo en mi casa, lo voy a buscar. Él de su tema religioso, de su vestimenta, claro. Él se retiró 3 rosarios. Uno se lo dio a Lady, uno se lo dio a ti y el otro me lo dio a mí. Entonces es un tema que recordamos con mucho cariño. Y él nos dijo unas palabras que con esto simboliza nuestra amistad, el cariño, el amor, para que el Santísimo Sacramento siempre te acompañe, te cuide. Y fue algo muy hermoso. Creo esos 3 rosarios, uno a Lady, uno te lo dio a ti, uno me lo dio a mí. Entonces eso siempre trae un bonito recuerdo de amor, de tantas cosas. Entonces, bueno, hablar de Salvador, el hermano, el amigo, el padre, el político, pero Salvador el buen amigo. Buen amigo, yo personalmente, el día que siempre que conocí a Salvador, lo conocí siempre junto a Saúl Salvador, padre e hijo, podemos decirlo, hermanos, camaradas de lucha. Saúl Llanes,
como amigo, como político, como revolucionario que fue, junto a un camino construido junto a Salvador? Sí, bueno, mira, cosas de la vida nos dicen sobre la utilidad que muchas veces los compañeros y compañeros son para los momentos, para las coyunturas, para los espacios donde nos encontramos. Cuando niño, adolescente, yo, Salvador un poco más joven, nosotros trabajamos mucho el tema del deporte. Yo recuerdo una época donde nosotros queríamos entrar en los vacacionales, porque bueno, era un grupo muy selecto de la Plaza Bolívar que organizaban los vacacionales, pero nosotros éramos unos muchachos muy jóvenes y no teníamos acceso. Y los dos venían de deporte. De deporte. Porque aunque Salvador se veía joven, era ya un viejo. No, sí, pero jugaba béisbol, era un buen tercera base, igual que Néstor. Pero resulta que Salvador se plantea la estrategia de la logística. Entonces nosotros empezamos a cargar agua. Él y Néstor, los pequeñitos, a anotar los resultados del voleibol, del básquet y del futbolito. Entonces una pizarra, nosotros éramos lo que éramos el agua y conseguíamos eso, y así nos fuimos metiendo. De poquito a poco nos fuimos metiendo al punto que después empezamos a dirigir. Y una anécdota bien interesante es que él resolvía las cosas de una manera tan fácil. Pero íbamos a entregar una premiación de unos juegos vacacionales y no teníamos los reales. Y teníamos poca premiación, teníamos 30 trofeos y había que entregar 60. Y entonces él agarró, yo no sé cómo lo dice, pero las 60 personas se sintieron contentas. Él habló con cada quien, le entregaba el trofeo y le decía, pero mira, pero tú me lo prestas porque te falta otro por entregar. Siempre buscando de nadie las cosas. Nadie se dio vuelta de eso, pero todo fue de la mejor manera de organizar. Y algo muy importante que rescatar es lo que tiene que ver con la manera de hacer las cosas. Salvador era un hombre con muchos detalles. Llegaba primero y se iba de último. Se gastaba quizás. Yo le decía, Salvador, ¿por qué haces eso? Oye, porque la gente tiene que gustar lo que él era una cualidad. Por eso esa canción del Gran Combo, a mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. Sí, él siempre la cantaba además. Porque ciertamente se identificaba con él. Yo le dije, Salvador, tú te identificas más con esta canción, mi ranchito. Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad. Siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos, a la Chiquinquirá. Salvador viene de un ranchito y él era el que cuidaba a sus hermanos. Y eso nos identificó mucho. Salvador como un padre protector, un hermano, que a todos. Salvador no era un compañero que nunca yo lo vi discutiendo con nadie, no, pero siempre con voz firme. Cuando tenía que regañar, regañaba. Y mira, eso no es así tal. Pero después que te regañaba, tenía un cambio rápido y te daba un abrazo. Y compartía contigo y te motivaba. Una palabra clave de Salvador, vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Siempre esta seña, vamos a hacer. Vamos a meternos el dedo, pero vamos a hacer. Sí. Después resolvemos. Y después, pero ciertamente, yo creo que Salvador no muere en Yare. No muere como no muere el comandante Chávez, como no muere el Che, como no muere Sucre, como no muere Bolívar, como no muere Zamora. Todos aquellos que han labrado el camino para hacer el bien, no mueren nunca. Y Salvador está más vivo que nunca. Bueno, aquí estamos. Creo que es una entrevista, no una conversación. No sé si difícil, lo pensé bastante. Escribí cuándo, hace 15 días. 15 días, el tiempo no nos dio para tener mañana. Pero aquí estamos en este hogar. En este hogar. La sonrisa, un abrazo primero. Es fácil hablar de estos temas, pero tengo que preguntar. Sí, bueno, el proceso es bien difícil porque
es la pérdida de una figura en el hogar importantísima. Aparte de ser mi esposo, mi amigo, mi compañero, el padre de mis hijos, el todo en mi hogar, en mi vida, en la vida de nuestros hijos. Tenemos esta foto. Sí. La familia. La familia. Salvador de la familia. Sí, Salvador. ¿Cuándo fue esto? Eso fue más o menos como 7 años. Te nota mucho. Ay, gracias. Sí, ese día era que necesitábamos tomarle una foto a los niños porque lo íbamos a inscribir y yo me colocó una camisa blanca, todos salimos del cuarto con una camisa blanca y nos quedamos mirando así como que, bueno, y después nos tomamos esa foto allá mismo en el fotoestudio. Y quedó la foto. Quedó la foto. Todos de blanco. Todos de blanco. Todos. Pero estaba más bonita. Estaba más niñita. Estaba más. Sí, estaba. Y Moisés, bueno, con su misma carita. Y esta dinámica, Angie, exactamente estamos conversando de Salvador. Padre y esposo, ¿cómo fue esa experiencia? Ese me miró, la miré, las cosas. Bueno, esa es una historia demasiado hermosa, porque Salvador y yo, cuando yo entro al liceo, Libertador, él ya no estudiaba allí. Salvador a mí me lleva 6 años, me llevaba 6 años. Vamos a decir tu edad. No, por favor, no calculen. Y nada, bueno, fue cuando yo llegué al liceo, él, por una u otra razón, él me cruzó en el pasillo del Liceo Libertador y yo, niña, tendría 12 años, yo vi a ese muchacho y yo, ay, qué lindo, me enamoré. ¿Todo una amor a primera vista? Sí, me enamoré, yo de él. Okay. Pasaron los años, yo recuerdo que yo estudié con un primo de él y yo siempre le decía, Poleito, Pole, me gusta ese negro, no. Y yo, pero ¿por qué no? Yo, ese primo mío es Candela. Es enamorado, ese es enamorado. Recuerdo yo que en una oportunidad él formaba parte de una fundación que se llama Funda Jóvenes. Instructor deportivo, porque él siempre esa era la rama del deporte, la cultura, todo lo que era ese entorno. Y bueno, él era el coordinador de deporte y yo llego a la plaza porque iba a haber como un campamento y yo le digo a mis amigas, ay, ¿en dónde está? No, en el deporte. Y yo, no, vamos a meter en deporte. Y entonces mis amigas, pero es que tu mamá no te va a dejar en deporte, no, mamá. ¿Tú te fuiste de la Comité Sonsaca? Sí, fuimos para ese campamento, la pasamos bien chévere, de verdad, con los jóvenes de esa oportunidad que bueno, nada, 15, 16 años, pues unos años atrás, donde estábamos ya trabajando como impulsando algunas cosas. Yo me voy a Caracas a estudiar, en una de esas salidas de visita, yo aquí a Yare, me lo consigo en un sitio, y bueno, ahí empezó como ¿Quién que... dio la mano a quién? Sí, no, bueno, fíjate que yo salí, estábamos en un sitio, y él se me acercó, Angie, tenía tiempo que no te veía, y yo así. Tenía como 3 años sin verlo. Enseguida él me pidió mi número de teléfono, en esa época no había celulares. Yo vivía en Caracas, en una zona residencial, porque yo estudiaba y trabajaba. Y bueno, él cuando me llama, yo recuerdo ese día que él me llamó y yo brincaba en la cama, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿pero qué estás haciendo? No, nada. Y me senté porque estaba como emocionada. Y ahí fue la cita. Esa fue la cita, sí, de verdad. Eso fue en el 2001. 2001. Nos casamos en el 2000, mentira, en el 2000. Y en el 2002 nos casamos. Nos casamos el 21 de diciembre del 2002. 22 años. Hace 20. ¿Y la foto? Sí. Un matrimonio muy hermoso, muy preparado, muy dentro de la fe. Salvador es fue un hombre muy, muy religioso, muy católico, muy íntegro en
en cuestiones del amor a Dios, sobre todo, y todo se lo ponía en las manos de Siempre en Dios. esa dinámica, cuando conocimos a Salvador, sabíamos, lo sabemos. Era un hombre ciertamente muy creyente, muy virtuoso además, pero con una espiritualidad tremenda. De hecho, hay fotos, recuerdos de él en el Corpus Christi, imágenes que después de cada Corpus Christi publicaba una foto, Sí, y una y foto dejaba con un un nivel mensaje. de espiritualidad que, mira, tremenda. Sí. ¿Qué recuerdas tú de ese Salvador respetuoso, de ese Salvador promesero, de ese Salvador que, como dice su nombre, salva a todos, Ujú. que siempre dejaba una huella, un mensaje para impulsar, para amar a la persona? Bueno, la integridad que él como persona era un hombre íntegro, eso era lo que él amarraba o trataba de inspirar a las personas. Cuando yo digo que un hombre íntegro, no, la palabra misma lo dice, era un hombre responsable, era un hombre de fe, era un hombre trabajador, era un hombre disciplinado. Y cada uno de esos aspectos, de esos valores, era lo que nos impregnaba a nosotros, por ejemplo, en el Corpus Christi. Para nadie es un secreto que el Corpus, aparte de ser patrimonio inmaterial de la humanidad, que eso es algo patrimonial, cultural, para quienes pagamos promesas o quienes somos promeseros, eso es algo sagrado, porque es netamente religioso. Es la entrega tuya de tu corazón ante lo más sagrado, que es el cuerpo. Corpus Christi, cuerpo de Cristo. El cuerpo, o lo que se llama en la iglesia, o parte la Eucaristía, donde el hombre, el Padre, convierte bajo una oración a ese pedacito de pan en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tú lo recibes. Ese día, cuando tú recibes eso, te empoderas, le das gracias a Dios. Y para Salvador eso era algo sagrado. La víspera del Corpus Christi para Salvador, dentro de él como organizador, o ser parte de la... Siempre estuvo en la Siempre. Y no estamos hablando desde que él fue concejal o porque él era alcalde o después lo último, no. Siempre hay personas que pueden dar fe de que Salvador siempre estuvo en parte organizativa de lo que es el Corpus Christi. Y esa fe en algún momento se puso a prueba. Momentos de felicidad. Sí, claro. Hay momentos de mucha tensión donde a veces podemos decir, mira, aguanto más o estoy dudando de mi fe. Tú y Salvador pusieron haber llegado a un momento a poner en duda esa fe. ¿Pasaron algún momento que tú recuerdes, mira, o no es una cosa? No era lo... Sí, Se puso a prueba. sí nos pusimos a prueba. Porque como tú dices, cuando todo está bien, uno siempre se para de todo en manos de Dios. Cuando empiezan las tormentas, tú dices, hey, pero ¿qué pasó? Si yo soy bueno, ¿por qué me van a pasar cosas malas? Pero bueno, ese es el día a día, esa es la verdad de todos, que no todo puede ser bueno porque entonces no todo es perfecto. Y nosotros como humanos tenemos la imperfección dentro de cada uno de nosotros. Salva, hubo un momento en que dijo, hey, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Y dentro de nosotros como familia y personas muy allegadas a él, decía, Salva, a lo mejor era que tocaba. Entonces, él analizando, siempre se sentaba allá afuera en el porche. Allá afuera nosotros tenemos la custodia del Santísimo Sacramento como parte de protección de nuestra casa, o porque nosotros, bueno, somos promeseros. Bueno, nuestra casa se llama Mi Santo, imagínate tú. O sea, cada santo que uno le pide, y entonces quisimos honrar a todos los santos y le colocamos Mi Santo. Pero recopilando lo que estamos hablando sobre la fe,
La persona que es de fe no deja de creer en Dios, sino que traspasa eso a él mismo y dice, si esto es lo que me corresponde vivir, yo lo voy a vivir dentro de todo el proceso. Porque hay personas que pueden ver el resultado. Sí. Todos pueden ver el resultado. Pero ese proceso, ustedes son una familia muy humilde. Sí. Salvador proviene de una familia muy humilde y con esfuerzo, con trabajo, dedicación, profesionalismo, lograron juntos ir cada día subiendo ese escalón. Viene de una familia, como te lo dije, muy humilde. ¿Cómo fue ese proceso? Es parte, muy jóvenes, ¿no? Claro. 21 años, ¿no? 20 años. Casados, 22, 23 juntos. Y en ese proceso de lucha, pues, construir lo que hoy, gracias a Dios, es tu casa, pero antes de estar aquí, o antes de llegar a esta hermosa casa, el proceso de estar apoyándose, sí. Ya con los niños cuando nacieron. Fíjate, ¿cómo fortalecer la familia? No fue fácil, claro, es resultado, pero el proceso muy pocos lo conocen. El proceso, la gente cuando de repente ve, dice, ay, no, bueno, yo sí, pero ¿cuántos años no nos costó a nosotros como familia lograr? No vamos a hablar de lo material, no vamos a hablar de lo material porque, bueno, todo el mundo quiere una casa, de repente con tu trabajo te compras tu casa, haces tu casa, te compras un vehículo para poder trasladarte. No hablemos de lo material. Sin embargo, es algo que estuvo presente durante todos estos años. Hablemos de ese esfuerzo de trabajarse de pararse él todos los días temprano, yo irme a Caracas, porque yo trabajé en Caracas 14 años. Y era 14 años yo bajando, subiendo y bajando todos los días a Caracas. Yo dejo de trabajar en Caracas cuando nace mi hijo Moisés David, porque yo decía, primero que fue un embarazo que para lograrlo duramos 3 años. Moy nace cuando teníamos 5 años de casado. Y fue eso, o sea, fueron 5 años, 3 años en tratamiento, nace Moisés. Yo dejo de trabajar en Caracas porque Moisés no sé con quién se iba a quedar. O sea, después de lograr, y entonces eso era una conversación que teníamos Salvador y yo, pero tú vas a dejar tu trabajo. No, yo soy mamá. O sea, era lo que yo quería, anhelaba, y de hecho yo pago promesa al Santísimo Sacramento porque yo le puse eso a Dios, al Santísimo Dios, que se haga tu voluntad, pero lo que yo más anhelo como mujer es tener un hijo. Y nace Moisés. Pasa Moisés, trabajamos. Yo comienzo a trabajar en la alcaldía cuando en el primer periodo de Saúl Llanes. Comenzamos los dos a trabajar con Saúl Llanes en la alcaldía. Y fue trabajo tras trabajo, constancia, fue creciendo, fue haciéndose y como... una etapa distinta. Sí, claro. Que ya la etapa del Salvador, ciertamente, siempre la lucha social. Sí, siempre bajo la lucha. Pero ya llega ciertamente a esa etapa de la política que ya es otra vida. Otra vida totalmente. Vida y otro Salvador. Claro. Lo que conocimos a Salvador, ciertamente Salvador, como era en su trabajo, era en su casa, o era con los amigos. Ajá. Y yo entrevisté o tenemos relatos de muchos compañeros cercanos a él, pero todos coincidimos en algo, que es la capacidad de cariño y de amor con que Salvador se abocaba o recibía a la gente. Sí. Tú que siempre lo acompañaste, esa etapa cuando llegan a trabajar con Saúl en la política ya más, por decirlo así, activista, ¿cómo fue esa etapa de encontrarse ahora en ese etapa? Bueno, ¿qué te puedo decir? Trabajamos los dos. Más comprensión de mi parte hacia él, porque obviamente él era un actor político en el municipio. Yo siempre trabajé en la parte administrativa y en la parte social. Yo era el trascámara, tanto para Salvador como para Saúl. Aquí llegar donde teníamos nuestros hijos, él trabajaba, o sea, porque ustedes o quienes trabajamos en la política tenemos una hora de salida, pero no una hora de llegada. A mí yo tuve que comprender, porque no te voy a decir que no fue fácil,
Pero tuve que comprender que para eso, para él, eso era la felicidad. Eso le llenaba a él. Y yo decía, ¿quién soy yo? ¿O quién es una persona para limitar a otra a ser feliz? Entonces, él fue grande o hizo lo propio que tenía que hacer. Yo lo comprendí, pero no lo dejé solo. Siempre para arriba y para abajo. Exacto. Esas etapas importantes, ya cuando pasas de los ámbitos de la familia y entras a este trabajo político, descubres una nueva familia. Sí. Y allí conocieron grandes amigos, vieron la cara del amor, de la amistad, pero también de momentos difíciles que hemos vivido en la política. Pero siempre recuerdo, y coincidimos todos los que hablamos de Salvador, que unos cuantos podrían molestarse. Mira que esto, que están haciendo esto, o alguien dijo esto. Y sí. Quédate quieto. Eso lo dijo Ortega, lo dijo varios compañeros, y todos comparten esa dinámica. Los que te conocemos sabemos que tú también eres fuerte. Que allí es la fuerte de esta historia, pero fuerte con esa comprensión. Sí. Pero una comprensión de protección. Porque a veces le toca o nos toca a algunos compañeros parecer fuerte, pero es el mecanismo de proteger. Es como eso, es lo que acabas de decir, es proteger. Cuando uno tiene una amistad o una relación o una familia a la que le entregas tanto o amas, porque aquí la palabra principal es el amor, cuando tú ves que a tu alrededor hay personas que quieren hacerte daño o no te siguen o no comparten tus ideales, y tú como persona no entiendes que debería de ser frontal, porque no ser frontal, dile a la persona. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué no le fuiste sincero? Si él, porque vamos a hablar estamos hablando de Salvador, él siempre fue una persona sincera, fue una persona leal, fue una persona que entendía y sobre todo una persona conciliadora. Siempre. En todos los ámbitos, después que él sale inclusive de la alcaldía, cuando llega a la gobernación, que es algo macro, que no es nada más Yare, él se consigue con los 20 y pico de municipios, ¿verdad? Y en cada municipio hay una realidad. Una realidad, y él iba siempre. Y él iba, pero ya va, que él se quieto, eso no es así, vamos a hacerlo asado. Y de repente había, y él trabajaba en un municipio, por decir algo. Ponte, iba para tu municipio. Y estabas tú, y estaba otra persona que él sabía que a lo mejor no estaba en acuerdo en algunas cosas con Dios, pero él agarraba a esa persona y te ponía al lado, y tú de repente algo te enseñó él con eso, ¿verdad? Sí, sí. Él te enseñó que todo tiene que ser conciliado desde la verdad y desde el trabajo. Todos queremos una enseñanza. Sí, yo le decía a Salva porque, bueno, tú sabes, en el segundo periodo o para el segundo periodo se vivieron cosas en todos los municipios que quien no tenía un pensamiento y una madurez política, quizás todavía está fracturado. Él, le dolió. Que él decía, yo hice mi trabajo, fui, con estadística y todo, era el mejor alcalde de Miranda. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y a veces uno tiene que salir de su zona de confort para hacer como el ave fénix. Desde la ceniza creció. Yo creo que esa misma fe que a veces Dios nos pone a prueba. Eso, la tormenta. Y que a veces lo vemos que puede ser una tormenta, pero es el plan de Dios. Es el plan Estamos de Dios. aquí, mañana allá. Entonces, claro, cuando le damos interpretación desde lo personal, no podemos afligir por eso. Pero después, cuando comprendemos que es el plan de Dios y que es el destino de la vida, y eso lo que va a conversar en un momento con Salvador, y Salvador
a pesar de que todos vivimos esos momentos de poner a prueba los momentos, rápidamente esa ave fénix que tú decías. Sí. Se levantaba y iba y nos dejaba una enseñanza. A muchos, Salvador nos dejó una enseñanza que vamos a atesorar. Pero no es la misma enseñanza que pueden tener cientos de personas a la enseñanza que tengas tú en lo personal, que fuiste su compañera de vida, de luchas y de todo. ¿Cuál es la enseñanza más importante que en vida te dejó Salvador? Porque yo no hablo de la muerte, porque el corazón yo creo que es el mejor espacio para guardar y atesorar a las personas que nos dieron su amor. Pero en vida, en toda tu vida juntos, que siguen juntos, ¿cuál es esa enseñanza que hoy atesoran, que no se la ha dicho a nadie y que les tenía yo? Tú sabes que cuando pasa esto, me quedé así como a la deriva. Y bueno, ya hace un año y todavía digo, ¿por qué? En el año pasado o ese día yo decía, no, ¿por qué pasó eso? Hay un para qué. Yo me he refugiado mucho en Dios para que todos de mi casa, mis hijos, que hemos pasado por un proceso, estamos pasando por un proceso bien fuerte. Como te dije al principio, Jonathan, Salvador era aquí el pan de Dios. El pan de Dios y como yo era la que ponía orden, ya va, no, esto no es así, esto no es así. Y respondiéndote eso que tú me estás diciendo, hoy te puedo decir, la sabiduría que tenía él para enfrentar y confrontar muchas cosas. Y a eso me he pegado yo. A tener que callar cuando tengo cosas que decir, pero debo pensar cómo lo voy a decir. Y eso se llama sabiduría. Aparte del amor, que ojo, aquí nada se mueve si no hay amor. Me hace falta esa carne, ¿sabes? Pero él está conmigo. Yo no me muevo si no le digo, Salva, no sé qué. Así como cuando tú te paras en la mañana, si estoy con Dios todo lo puede, la Virgen, ¿sabes? Y después digo, bueno, Salva, necesito que me oriente, que me ayude, ¿sí? Otro día más fuerte. Por ejemplo, ayer fue un día que yo no me moví de mi cama. Me moví porque no es fácil. No es fácil. Este hombre, a mí como mujer, me llenó mucho porque era mi amor bonito. Y mis hijos, sé que Salvador era un excelente padre y mis chamos adoraban a su papá, lo adoraban. Y para ellos fue muy duro después de tener un día tan espectacular para que ya, mira. Hablando de eso, conmigo, esta foto. Ser padre es plantar y echar raíces, es enseñar a la vida cogidas de la mano, con coraje y determinación. Esto lo hizo él en un día del padre. Ese recuerdo de él. No, bueno, él llevaba a los niños a la escuela, no los iba a buscar, obviamente, pero él los llevaba. Él llegaba a la hora que llegara, de repente a las 12 de la noche. Si Oriana tenía una tarea, papá, yo te estoy esperando, los llamaban, él llegaba así, hija, vamos a ayudarte, Moisés también. Algunas cosas que ellos siempre Salvador siempre estuvo
con sus hijos en la parte educativa, enseñándoles cosas. En las exposiciones, él se ponía, él agarraba a la pared y decía, ven acá, aquí está la lámina, y vas a poner así, todo. El maestro. El maestro. El maestro. Mira, aquí vienen los muchachos. Todo este dolor ha sido una fuerza motora, ¿verdad? Sí, para mí, Sí, claro. Le enseñé a su mamá esta foto. Siempre nos tomábamos una foto antes de salir del liceo, como cada lapso, como para, este es el comienzo de una experiencia Pedagógico. Sí. Verificado. No sé. Un regaño que recuerde. Una vez a nosotros nos regalaron en diciembre unos audífonos, un accidente. Y casualmente, a mí y mi hermano me rompió los mismos. Y mi mamá pensó que era yo, y como me dijeron, no, tú no quieres nada. Me regañaron bien. Sí. Y ese regaño con la sonrisa que lo caracterizaba. Sí, así. Y la palabra me regañó fuerte, sino siempre era como. Más regañando. Sí. ¿Y esta foto? Ay, él me hizo ese monólogo. Sí. De Yo, Frida. Sí, de Frida Kahlo, porque Frida Kahlo es como un ídolo para mí. Claro. ¿Y esta foto? Luego siempre amo a su mamá. Siempre estuvo para Habla mí. con ese amor. Cuando salíamos, siempre, mi papá siempre le compraba cosas, le traía pizza, porque a mi mamá le encantaba la pizza, y le preguntaba todas las noches cómo has estado, cómo te sientes, o sea, cuando él pasaba terminaba su trabajo, Era una parada obligatoria. siempre. Y bueno, en la casa de mi abuela siempre estaban mis tíos, y siempre era como compartir la familia. Hoy están juntos. ¿Qué pueden estar ellos hablando ahorita? En ese reencuentro. ¿Cómo lo señalan? Me imagino que hablaría sobre nosotros, siempre nos quiso. Cuando salíamos del liceo, bueno, de la escuela, siempre nos íbamos por allá, todos sus nietos. Sí. Y él ya nos hacía el almuerzo y siempre era arroz con mantequilla y queso. Y un huevo, porque eso nos encantaba a nosotros. Y nos sentábamos en la mesita de la ventana, porque la ventana es muy fuerte, para sentarse y mi papá siempre nos iba a buscar a nosotros. Y yo tengo algo, la boleta de este Nacho, ¿verdad? De Oriana, las notas. Castellano 20, mira, puro 20 en todas las materias. Menos en matemáticas. Estas notas. Moisés, esta calificación, Moisés también. Los promedios. El promedio es de 17. ¿Qué le diríamos? Al maestro que nos ayudaba con las tareas. Él siempre se hizo de notas y siempre nos daba como un regalo de Como un incentivo a siempre ser mejor en el liceo. Exacto. Sí. El primero, porque él siempre fue un buen estudiado, ¿no? Sí, fue. Entonces nos decía que primero son los estudios, un futuro, y luego, no sé. Para mí esto es como lo primordial, ser muy buena en mis estudios. Siento que, aunque ha sido un reto sin él, porque él siempre me estuvo ayudando, a la hora de las exposiciones siempre me adaptaba algunas cositas para yo aprendérmelas. El monólogo, yo lo volví a hacer este año y me dolió muchísimo que no esté. Sí, porque él tenía tiempo, él buscaba cualquier tiempo para poder acompañarlos a él. Íbamos a ver las exposiciones, los trabajos. Ese monólogo lo hizo él sentado aquí en sala y tiene una anécdota porque él lo escribe. Y recuerdo yo que yo estaba con Francesca y estábamos ahí en la mesa y de repente él empieza. ¿Por qué? No. Y Francesca y yo, mirando así. Y yo, ya va, porque es que el monólogo tiene que ser vivido.
Y todo eso se lo transmitió él a ella y Oriana, bueno, de hecho ese monólogo ella lo tuvo que ir a hacer en el cierre de proyecto de la municipalidad porque quedó demasiado. Y este año lo volvió a repetir. Un recuerdo bonito. Pues hay mucho. Cocinar con él. Cocinar. Mi papá cocinaba muy poco, pero cuando cocinaba siempre cocinaba bien. Y cantaba y siempre así dije 5 gotas de manjar concentrada y así. Una canción que les recuerde. Bueno, yo un día le hice como que un video para que reaccionara a una canción súper grosera. Y me decía, eso es muy vulgar. ¿Tú, Angie, qué canción recuerdas? ¿Qué fue la primera canción que te dedicó? La de... ¿No te dedicó la primera canción que hace 20 Una de años? Gilberto Santa Rosa ¿Cuál? que decía, si los hombres han llegado hasta la luna, si de Sevilla viene algo hasta Nueva York, si la medicina cura lo que no sé. Pero era muy significativa esa canción porque Salvador era un hombre muy humilde. Yo también vengo de una familia muy humilde. Pero mi abuela, que fue la que me crió, a mí me criaron mis abuelos. Mi abuela no quería a Salvador. Cuando yo empecé a salir con Salvador, ella no lo quería. Y decía que no, que Salvador es negrito. Mi abuela era negrita. Y mi abuelo blanquito. Entonces ella decía que había que mejorar la raza. Entonces, bueno, pero más allá de eso, mi abuela no me dejaba salir, no me dejaba nada. Yo era muy encerrada en mi casa. Y entonces él, esa canción, la letra es muy bonita. Y él, en esa canción él decía que él iba a luchar por ese amor contra cualquier persona. De hecho, él fue a mi casa, pidió la mano, señor Luis, o sea, yo amo a esa niña, a esa mujer. De hecho, él fue a pedir la mano mía con la señora Juanita. O sea, sí. Toda una tradición. Sí. Importante. ¿Y qué otra canción? Moisés, ¿qué canción recuerdas? La de Mi Rancho Está. Sí. La de Gallo. Siempre. Y como que representaba su personalidad. Sí, esa es la entrevista que hice con Saúl la cantó. Sí. Es la canción significativa. ¿Y esta foto? Sabes que Salvador, aparte, conmigo tienes todos hermosos hijos desde este hogar. Salvador tiene 2 hijos más mayores, Argenis y Endrimar. Argenis está en Chile. Argenis tiene a Fernando, nuestro nieto. Fernando para Salvador, o Salvador para Fernando. De hecho, ayer me llamó Fernando y me decía, abuelita, él me dice abuelita flaca. Fernando llegó a ser la alegría de esta casa. O sea, yo que el orden, no, Fernando llega, se pone los carritos aquí, va para allá, no sé qué, y deja la casa y yo, típica abuela. Ahora entiendo lo que es el papel de la abuela cuando el abuelo es consentidor. En cambio yo a Moisés le digo, oye Moisés, de orden, el desorden, que no sé qué, y entonces Moisés no me para. Pero si es Fernando, no importa. Todo se vale. Todo se vale. Fernando Medina es el hijo de Argenis Medina, el hijo mayor de Salvador. Hola, saludos a todos. Espero que estén bien. Espero que tengan un excelente día. Y es un día especial también en el sentido de que puedo comunicarle a mi papá, a un ser especial que a pesar de todas las cosas siempre estuvo allí, siempre me aconsejaba, siempre tenía como que una imagen de mí que todo era flow, pues, porque como me gustaba siempre vestirme bien y eso, él siempre me escribía por el Facebook, demasiado flow, hijo. Yo le respondía, tú sabes, papá. Una anécdota así, siempre lo acompañaba él a las cuestiones de deporte, siempre, o sea, quería como que cuando jugaba básquet, que él estuviera ahí siempre presente y demostrarle a él que de verdad tenía talento, pues. Y en esos tiempos fue una cosa demasiado bien porque me sentía como que visto, pues, por la persona que yo quería sorprender, que era él. Y
realmente le agradezco mucho porque a pesar de todas las cosas, me es una persona fuerte y aquí estoy en Chile, pues. Y le estoy mandando este saludo a todos para que estén bien y recuerden a mi papá como yo siempre lo voy a recordar, como la persona especial que fue. Le doy gracias a Dios y a mi morenita por haberme permitido compartir momentos únicos y maravillosos al lado de mi papá, extraordinario ser humano, un ser que admiro y admiraré toda mi vida, que amo, que respeto, gracias a Dios en vida. Él supo que yo lo amaba, que yo lo admiraba, que era mi orgullo, que era el papá de los helados, un toro. De verdad que me quedo corta con todo lo que puedo decir de mi papá o con todo lo que siento por mi papá. De verdad su pérdida física sigue doliendo muchísimo, ya que fue el ser más maravilloso del mundo y de verdad quedo corto con todo lo que tengo que decir de él. Y Endrimar es su segunda hija. 4 muchachos. Más Fernando, el nieto, claro. Claro, te voy a decir algo, Salvador tiene muchos hijos de vida, ¿sabes? Que hijos. O sea, no tienen el apellido, no tienen la sangre, pero está Gineisi, está Jocelyn, está Glenmary y Ronier, que son sus hijos caca. Estábamos finalizando esta conversa. Muchas cosas que hablar. Sí, pudiéramos quedarnos aquí un buen rato. Te voy a contar algo muy importante en la parte educativa de Salvador. Salvador pierde a su papá cuando tenía 12 años. Él era el mayor de los 3 hijos que tuvo el señor Juan aquí con la señora Juanita. Ellos son 2 hermanos. Muere el papá. Él se queda como siendo como ese hombre mayor ayudando a su mamá a criar a sus otros 2 hermanitos. Cuando Salvador se graduó de bachillerato, él quedó en la naval como el primero a nivel nacional. Pero como su mamá no tenía los recursos para comprar todo lo que se tenía que comprar para irse y para no dejarlo solo, él dejó eso estar mal. Él graduó a sus hermanos de bachiller. A Milcar lo graduó en San Juan como administrador de empresas agropecuarias. Yo me gradué en una carrera en la Santa María. Cuando yo terminé en el 2004, yo le digo a Salvador, hey, vamos a estudiar. Y él me dice, sí, ahora sí es mi oportunidad. Él presentó en la CISO Martínez, una vez no quedó. 2 veces no quedó. Afligido, dice, pero voy a quedar. En la tercera quedó. Me recuerdo yo que estábamos en un metrobús subiendo a San Bernardino, que esa noche nos quedamos, porque yo lo acompañaba a las pruebas. Íbamos subiendo a San Bernardino y me dijo, Angie, si yo quedo en la universidad, voy a ser el mejor estudiante de su universidad. Quedó. Fue el mejor estudiante de la universidad con cum laude. No sé si es cum laude o cum laude. Cum laude. El mejor mérito y fue el primer profesor de educación física que dio el discurso de grado en el pedagógico. Porque de paso era la primera promoción del pedagógico, de esa especialidad de educación física. Después empieza a estudiar el magíster y fue el primero con las mejores notas. Ese día que él estaba graduándose, me llamaron a mí para decirme, ¿dónde está Salvador? Y yo, está en un acto de grado. Y entonces me recuerdo yo que a mí me llamó Luis Figueroa y me dijo, ¿tú eres la esposa de Salvador? Y yo, sí. Bueno, dígale a Salvador que se tiene que venir a su pueblo, porque él hoy se tiene que inscribir ante el CNE porque él va a ser el candidato a la alcaldía del municipio de San Juan.
yo entre la gente buscando a Salvador, porque Salvador venía a entrar con su, en la entrada, para hacer entrada al acto. Y yo le digo, Salvador, Salvador, y Salvador dice, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Y yo con lágrimas decía, vas a ser el candidato a qué? A la alcaldía. Y él se quedó así y me dijo, ¿y Saúl? Saúl va para otras cosas, le dije yo, tú vas a ser el candidato. Y él recibió su título, y recibimos el título y nos vinimos para Yare. Y él decía, voy a ser de Yare. Empezó con el Yo Amo a Yare. Me recuerdo que ese día fue el día que inició con su lema de Yo Amo a Yare. Una de las cosas que más recuerdo de Salvador en su etapa de niñez es que Salvador tenía una capacidad intelectual demasiado avanzada. Salvador, desde que tuvo esa edad de niño y comenzó los estudios de primaria, tuvo muy buenos maestros. Los maestros le agarraron mucho cariño a Salvador, pero más que todo porque Salvador tenía esa chispa y sus calificaciones eran bastante altas. Salvador entra en el liceo y también continuó con eso. De hecho, puedo mencionar algunas cosas de que Salvador, cuando le tocaba una prueba, un examen, cualquier cosa que le tocaba, una parcial, Salvador ni siquiera estudiaba y mi mamá a veces le decía, mira Salvador, y tú mañana tienes pruebas de física o química y tú no estudias. Tranquila, mamá le decía, tranquila que yo me sé todo eso. Y realmente era verdad. Salvador entraba a la clase una vez y se aprendía eso, y cuando iba a presentar, Salvador tenía notas de 18, 19 y 20. Su índice académico en el liceo fue bastante alto. Hay unas cosas que muchos no saben, pero Salvador quería ser militar y se le dio la oportunidad de presentar en la Escuela Naval de Venezuela. Y había 1.500 aspirantes y Salvador fue el número 2. Su nivel intelectual de Salvador era bastante bueno. Y todo eso lo aplicó a nivel de política, a nivel de estudios universitarios. Salvador todo el tiempo ha sido esa persona que era de la capacidad del compromiso que se le colocaba a Salvador. Salvador tenía ese don de resolver las cosas, ayudar a la gente, que era lo importante, sin pedir nada a cambio. Por eso es que ese legado de nosotros aquí en Yare, del Yo Amo a Yare, ese perdurará por siempre, porque el Yo Amo a Yare es la identidad de este hombre que tuvo ese corazón tan grande por los habitantes de nuestro municipio. Salvador Medina, mi tío, mi padrino de bautizo y además mi padre, quien fue para mí un gran ejemplo a seguir, además de ser mi formador y mi gran motivación. Aquel 8 de abril marcó en mi vida un antes y un después. Un antes en el que sabía que en cualquier circunstancia o en cualquier momento de mi vida o en cualquier plan que tuviese iba a estar mi tío para ayudarme, para guiarme y para respaldarme. Y un después, el cual aún estoy aprendiendo a vivir. Sin embargo, atesoro cada consejo, cada momento y cada recuerdo de mi tío Salvador conmigo para afrontar todas las situaciones de mi vida. Uno de esos anécdotas y recuerdos que tengo es cuando tenía 7 años solamente y mi tío se acercó en un estadio de un pueblo llamado Magdaleno por la tela del estadio y me gritó, Fran, voy a ti. Y en ese momento sentí mucha felicidad y mucha seguridad en lo que estaba haciendo, porque de verdad no me esperaba que mi tío llegara hasta allá a apoyarme. Y hoy en día, que han pasado 20 años, aún lo recuerdo y lo atesoro en mi corazón de una manera muy bonita. También estuve a mi tío Salvador en mi adolescencia, aconsejándome, llevándome por un buen camino. Cada vez que caía, él me volvía a levantar y servía de motivación para seguir intentando lograr los sueños que uno se propone de joven. Cuando tenía 19 años, fui su asistente, mi tío Salvador siendo alcalde, y en ese momento le puedo decir que pasé por escuela, por liceo y por universidad, y donde más aprendí cosas bonitas fue en esos días que estuve al lado de mi tío Salvador Medina. Salvador para mí era un amigo, era un consejero,
una persona súper amable, una persona súper sencilla, que bueno, de cierto modo significó gran importancia para cada uno de los habitantes de los valles del Tuy y de Miranda. Salvador era una persona extraordinaria, un gran ser humano, una inteligencia única. A mí me da risa porque yo le decía a Salvador, nosotros somos familia porque teníamos en el mismo apellido, Medina. Y estábamos con ese tira y encoge que si nosotros, yo voy a averiguar si tú eres mi prima o no, porque nosotros tenemos el mismo apellido. Y bueno, siempre me decía, prima, mira, voy para el municipio, pendiente con Jonathan. Leimar, tienes una tarea súper importante, nunca dejes a Jonathan solo. Eso siempre, cada vez que tenía comunicación con Salvador, siempre me hacía esa acotación. Muy lamentable la gran partida de Salvador para cada uno de nosotros, que ciertamente estuvimos y sabemos quién era el compañero. Su partida nos dolió a cada uno de nosotros. En mi particular, me dolió mucho la partida de Salvador porque un día antes había soñado con él y soñé que estábamos en una fiesta bailando y era una fiesta donde estaban pocas personas puntuales allí compartiendo con nosotros, pero me tocó bailar con él y me decía, nosotros tenemos que averiguar si de verdad somos primos o no. Cuando me despierto, que prendo mi teléfono, me consigo como que con la lamentable noticia que falleció Salvador. Wow, a mí eso me trasmeció muchísimo porque yo decía que yo había soñado con él. O sea, yo lo vi en el sueño, bailando, compartiendo y estábamos con el tema de que si somos familia, que si somos primos, con esa jodedera de que porque teníamos el mismo apellido. Pero puedo decir que bueno, viva Salvador Medina. Salvador nunca se irá de los corazones de cada uno de nosotros, de sus amigos, de sus compañeros, de su pueblo yarense. Bueno, yo con Salvador tengo muchos años de conocerlo, a él y a su familia, empezando desde la aldea, cuando aún no quedaba en el pedagógico, estudiaba en la aldea. Y me tocó, digamos, el honor de ayudarlos con la clase de matemáticas. Poco tiempo, pero sí ocurrió. Luego en la alcaldía como compañeros de trabajo, luego como mi jefe, una persona humana, una persona preocupada, una persona que siempre estaba dispuesta a dar lo mejor de sí. Salvador era el que se iba con nosotros a buscar los útiles para los chamos, se iba con nosotros a buscar los juguetes para los niños, no dormía, no descansaba, a cualquier hora te escribía, te preguntaba, te decía, te alentaba, te animaba. Para mí es significativo, mañana es mi cumpleaños y recuerdo que hubo un año que la primera felicitación que recibí fue la de él. Y siendo el alcalde, que uno dice, una persona con tanta ocupación, igualito. La primera felicitación del día fue de él. Y Salvador Medina en 3 palabras, no sé, amor, sencillez y lealtad. Lo que nos dejó, lo que nos transmite y lo que quiero creer que estamos haciendo y llevando a cabo para él y por él. Un Salvador deportista, ese Salvador humano, pero también un Salvador líder que estuvo contigo a lo largo de todos estos años, siempre dirigiendo, acompañando. Ese Salvador con unas características distintas de un liderazgo, que hacen falta a veces muchos liderazgos que unan, que abracen, que digan te quiero, cuenta conmigo. Y ese liderazgo de Salvador no solamente aquí en Yare, sino en todo el Tuy y en toda Miranda. ¿Qué recuerdo político, una aventura política, un recuerdo de esas campañas, de esas actividades, hoy te queda a ti en la memoria y en el corazón de Salvador? Bueno, ciertamente una vez organizamos el inicio de la campaña de él al frente de su casa y donde pusimos la canción. Y a mí me correspondió organizar eso. Y yo le dije a Salvador, mira, en el discurso, en la sección venían las sanciones, estaba la situación bastante compleja, y yo decía, va a ser difícil, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, les voy a dejar
al hombre que después de lo que viene va a salvar este municipio. Vino la pandemia. Y le correspondió a Salvador generar unas estrategias donde salvó mucha gente. No sé si el discurso tenía que ver con una cosa, pero lo cierto es que muchas vidas en Yaro, hasta incluso arriesgó la de él, se salvaron porque le tocaba cumplir una misión en medio de una situación mundial, pero la cual hizo a la perfección. Creo que esa es yo lo analizaba después, y las palabras Dios se las pone a uno, y por supuesto uno es un instrumento de Dios, un hombre muy creyente, un hombre que yo le decía, mira Salvador, hay que hacer pendiente de Semana Santa, y él iba adelante, construía y organizaba todo. Un hombre muy dirigente en el deporte, en la cultura, en las tradiciones, es decir, siempre buscando hacer algo. Bueno, ¿qué le dirían? Vamos a hablar. Unas palabras de aquel cielo. Bueno, por la parte del deporte, él siempre como que me indujo a que yo comenzara a voleibol. Aunque él quería que yo fuera atleta de atletismo. Y yo dije que a mí no me gustaba eso, me gustaba voleibol. Yo quisiera que él me viera ahorita, viera mi avance, porque antes yo no era buena. Y que vea cómo yo he avanzado en este transcurso por él. Moisés, no es fácil esto, ¿no? A mí me hubiese gustado que él hubiese estado presente ahorita que me graduó. O sea, de 5 años. Y él siempre me dijo desde pequeñito, ¿cómo te graduas de 5 años? Yo soy el que te voy a poner la medalla. Y lo va a hacer. A él dice a los ojos y le manda un mensaje. De amor, de cariño. Imagínate, güey, me lo tienes enfrente. Un abrazo. Y le hablas. Estoy mejorando para no dejarte, para guiar a tus hijos, que es lo más importante que tú tenías. Llenarme más de sabiduría, mi amor. Ayúdame a comprender cosas que aún sigo sin entender. Y guíame a escoger el camino correcto para defender ese hermoso legado que tú dejaste en nosotros y en el pueblo. Ella llora así, hay que cantarle el himno nacional para que se calme. No me canto, corazón. Listo. No me puedes, no me puedes. No, pero yo no te mandé más. Fue su último regalo, simbólico, de tanto que nos dio. Sí. Entonces le dio uno a Lady y a Ornella. 3, y él se lo quitó. El chiste de la pared. Ajá. Todos tenemos un recuerdo, que no es lo material, sino es lo que simboliza en el amor y en la esperanza y en todas las cosas que dejó sembrar. Así es. Gracias, de verdad, Jonathan, por venir a mi casa, a mi hogar. El mejor regalo que tú le puedes dar, o que le estás dando a Salvador, es honrar a su familia. Y déjame decirte que te agradezco que nunca me has dejado. De verdad que tú, como amigo, como hijo, porque yo te veía como un hijo, has estado durante todo este año conmigo y con mi chavo. Y mis hijos te reconocen, que es lo más importante. La mejor manera de honrar a Salvador Medina es desde la familia. Gracias. Ya.
Ay, Dios. Ah.